Ok. Buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a la clase de química. El día de hoy vamos a ver lo que son los oxoácidos, un tema que posiblemente nos haya causado muchas complicaciones cuando estuvimos en el colegio o en el momento en que están en el colegio, ¿no? Cursando la parte de notación y nomenclatura. Entonces, es un tema que sí, efectivamente nos es un tanto difícil. En primer lugar, bueno, vamos a empezar con lo que es la clasificación de los oxoácidos. Estos oxoácidos tienen esta clasificación, ¿ya? Empezamos con los oxoácidos simples, los oxoácidos casos especiales y por último los derivados de los oxoácidos. Este pequeño esquemita que ustedes ven acá es a que les está identificando la clasificación de los oxoácidos. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que saber realizar es diferenciar un oxoácido de un hidrácido. Eh, Generalmente nosotros tenemos estas complicaciones. Bueno, hidrácidos lo han llevado en lo que es el tema de hidruros, ¿ya? Y oxoácidos, pues en el mismo tema propiamente dicho, ¿no? Yo les voy a explicar cuáles son las diferencias. Este es un hidruro no metálico, no metálico, volátil se llama, ¿ya? Volátil. Pero nosotros lo conocemos como ácidos hidrácidos. Ya cuando hablamos de su notación presenta la siguiente fórmula directa. Fórmula directa que sería primero el hidrógeno seguido del no metal, nada más. Ya en acá tiene su valencia negativa, perdón, valencia negativa y el hidrógeno acá pues está por delante trabajando con su valencia de +1. Estos dos se intercambian valencias, por lo tanto generalmente el hidrógeno es el que va a tener un subíndice X, ya puede ser 1 o 2. Recordarles que estos hidrácidos, en cuanto a no metales se refiere, una de las características es que va a trabajar con la primera y la segunda familia de los no metales. Vale decir que estaría trabajando con la familia de los halogenoides y los anfigenoides. Anfigenoides, a excepción del oxígeno, obviamente. Los anfigenoides. ¿Cuáles son los halogenoides? Pues es el flúor cloro bromo yodo. En el caso de los anfigenoides estaríamos hablando con el azufre, selenio y teluro. Ambos estarían trabajando con su valencia fija, quiere decir con su valencia negativa. Los oxoácidos, pues en cuanto a notación se refiere, todavía seguimos en notación, pues la característica va a ser muy clara en cuanto a notación. Es hidrógeno, no metal también, hasta ahí vamos la misma secuencia y luego viene el oxígeno. Ya, entonces, en notación hay dos diferencias. La primera es que en hidrácidos no hay oxígeno, en oxoácidos sí hay oxígeno. Ya, en cuanto a no metales se refiere, el no metal está trabajando con su valencia negativa, con su valencia fija, y en los oxoácidos el no metal está trabajando con su valencia variable. Vale decir que estaría trabajando con su valencia positiva. Bueno, y en acá trabaja con cualquiera de los no metales, podríamos decir de hecho, con todos los no metales e incluso estaríamos tomando en cuenta a los elementos que se consideran polivalentes, pero siempre y cuando estos sean con su valencia no metálica, no metálica. Ejemplo, a ver, en el caso del cromo, este tendría que estar trabajando con su valencia +6, que es su valencia no metálica, ¿ya? Entonces, son datitos que tenemos que tomar en cuenta.
Eso en cuanto a notación, que te va a ayudar a diferenciar. En cuanto a nomenclatura, ya en cuanto a nomenclatura, va a tener las siguientes diferencias. La primera es que, bueno, en la nomenclatura tradicional, ya, de hecho es que va a empezar con ácido, luego será el no metal, pero tiene la terminación hídrico, hídrico. O sea, esta es la característica que te va a ayudar a ti a diferenciar. Si termina en hídrico, quiere decir que, bueno, pues entonces esa es su característica esencial, esa va a ser la diferencia a ti que te va a ayudar en cuanto a identificar en nomenclatura. Si termina en hídrico, quiere decir que es un hidrácido y que no tienes que hacer con oxígeno y el no metal, bueno, estará con su valencia negativa. No. Ahora, en cuanto a acá en oxoácidos, bueno, este es un poquito más complejo. De hecho, es que te va a decir también que es un ácido. Eh, Ojo que es ácido, ambos, si te fijas, ambos empiezan con la palabra ácido porque ambos están empezando con hidrógeno. De hecho, esta es una característica esencial de los ácidos. Si un ácido empieza con hidrógeno, de hecho es que, o si un compuesto empieza con hidrógeno, de hecho es que es un ácido, ¿ya? Y si te fijas, en los dos están empezando con hidrógeno, por eso es que son ácidos, ¿ya? Bueno, acá sería el ácido, luego viene el prefijo y el sufijo. Bueno, prefijos, sufijos, nosotros lo hemos visto en la tabla de anhídridos, ¿no? Esta tablita donde yo les explicaba cuáles eran esos prefijos, acá están hipoper, sufijos oso-ico, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer acá sencillito la diferencia, en la cual, bueno, pues sería prefijo, lo voy a abreviar, luego está el no metal, lo voy a hacer, lo hice unido, perdón, no metal, el nombre del no metal, pero terminado en uno de los sufijos. Eso vale decir que será pues oso o ico. Entonces acá yo lo voy a borrar sufijo, entonces te lo voy a escribir, que sería que terminen el metal en oso o el metal en ico. Eso obviamente dependiendo a las valencias, ¿no? Esta tablita te va a ayudar a saber qué prefijos y sufijos vas a utilizar. Entonces, perdón, volviendo a lo que les explicaba en cuanto a diferencias de hidrácidos y oxoácidos, si una nomenclatura, de hecho es que te dice que termina en oso o en ico, entonces es una oxisal, ¿ya? En el caso de que te diga que es hídrico, significa que es una hidrosal, ¿ya? Entonces, hídrico, hidroácido, perdón. Osoico, oxoácidos, ¿ya? Entonces, esas serían las diferencias en cuanto a nomenclaturas tradicionales. Ya acercándonos tanto a la nomenclatura stock o incluso a la nomenclatura IUPAC, ya estas son muy diferentes ya con el oxoácido. De hecho, esta es la más sencilla porque te indica que tienes que a nombrar el nombre del no metal, por decir el sulf, bueno, no metal, como decía, el azufre sería sulf, terminado en uro, ya, terminado en uro de hidrógeno, de hidrógeno, ¿no? Entonces, si tú ves o escuchas, y eso te va a servir también para sales, para identificar si es una hidrosal o una oxisal. Si termina en uro, es un hidrácido, o en el caso de sales sería eh, una hidrosal. En el caso de los oxoácidos, acá las nomenclaturas son más complejas. De hecho, lo único bueno, eso te voy a explicar cuando te esté desglosando, detallando la parte de nomenclatura de los oxoácidos, pero el dato que te voy a dar a continuación es que en la
nomenclatura stock, pues va a terminar, de hecho, el no metal en ico, ¿ya? Y en la nomenclatura IUPAC, pues el no metal, cuando menciones al no metal, bueno, hay varias características acá, de hecho es que mencionas a los oxos, luego también mencionas al no metal, pero el no metal terminado en ato, ¿ya? Entonces, cuando tú veas la terminación ato, eh, ato, osos, icos, quiere decir que te está dando una oxisal. Obviamente tú te tienes que dar cuenta, ya, porque te van a dar, si te piden nomenclaturas, de hecho es que te van a dar una anotación. Entonces tú ya sabes diferenciar que cuando tiene oxígeno, tienes que tomar en cuenta esas fórmulas. Eh, y si es que no te da oxígeno, pues tomas estas otras fórmulas de los hidrácidos, que también lo vas a encontrar en los videos que te estoy detallando. Y sin embargo, ya te facilité cuando avanzamos este tema de hidruros, yo ya te facilité las fórmulas y lo tienes en tu texto, ¿no? Entonces, acá yo te mencioné las diferencias de lo que son los oxoácidos. A continuación, tú tendrás que hacer, de hecho, una tabla de diferencias de hidrácidos y oxoácidos en la carátula de práctica, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que me vas a mencionar? Me vas a mencionar mínimamente tres diferencias que encontraste en notaciones entre un hidrácido y un oxoácido. En segundo lugar, pues mencionarás lo que es las diferencias entre nomenclaturas. En las nomenclaturas puedes anotar dos diferencias, perdón, voy a corregir, dos diferencias que encuentres en las nomenclaturas, ¿ya? Y dos, bueno, en las notaciones hay más, de hecho te voy a pedir que me lo anotes, cinco diferencias, ¿ya? Esto te va a ayudar a ti a diferenciar entre un hidrácido y un oxoácido, porque cuando nosotros ingresamos ya a este tema de oxoácidos, la desventaja que ustedes tienen es que, o los problemas que se nos presentan cuando estamos realizando estos ejercicios, es que yo no sé diferenciar un oxoácido de un hidrácido. Entonces, antes de ingresar a oxoácidos, te pido por favor que realices esta tabla de diferencias entre un oxoácido y un hidrácido para que a ti se ya a partir de que terminemos el avance de oxoácidos, te sea más fácil diferenciar y escoger las fórmulas respectivas según los ejercicios que se te presenten. ¿Ya? Bueno, chicoquitos, es un gusto verlos o estar nuevamente con ustedes. Espero que me hayan comprendido. Cualquier cosa, pues me dejan un mensajito y yo estaré respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.